Hacia el final de la Biblia se encuentran 21 cartas escritas para comunidades de seguidores de Jesús esparcidos a lo largo del antiguo Imperio Romano. Cartas, como si estuviera leyendo el correo de otra persona. Sí, son cartas escritas por los apóstoles, aquellos designados por Jesús para esparcir las buenas nuevas de su reino. Y le escribieron a los seguidores de Jesús que vivían en diversas ciudades alrededor del mundo romano. Estas cartas fueron todas escritas en un estilo de prosa denominada discurso. Ahora, si estoy leyendo una carta que no se escribió para mí, lo más probable es que haya mucha información de trasfondo que se asume, pero que no se menciona. Sí, exacto. Y eso mismo pasa con las cartas en la Biblia. Ok, entonces hablemos acerca de cómo leer las cartas del Nuevo Testamento de acuerdo a su contexto histórico. Pues hay 3 niveles del contexto histórico que debes tener en mente cuando estás leyendo las cartas del Nuevo Testamento. El primero de estos ejemplos es cómo todas las cartas forman parte de la amplia historia de las Escrituras. Cierto, así que esta historia comienza con Dios creando a la humanidad como sus compañeros para gobernar la creación junto con Él. Pero nosotros elegimos gobernar bajo nuestros propios términos, lo que condujo a la violencia, el exilio y la muerte. Pero Dios le prometió a un hombre llamado Abraham que la vida y la bendición se esparcirían a todas las naciones a través de él y de sus descendientes para renovar la visión de Dios para la humanidad. Y Jesús dijo que Él vino a llevar esa promesa a su cumplimiento, mediante su vida, muerte y resurrección. Cierto, así los apóstoles se vieron a sí mismos como heraldos, anunciando la llegada del reino de Dios en Jesús. Como el apóstol Pablo, quien escribió acerca de las buenas nuevas a las iglesias en las casas de la ciudad de Roma. Él dijo que su trabajo era convocar a personas de todas las naciones a que rindieran su lealtad a Jesús, el Rey exaltado por encima de todo el mundo. Y decir algo así fue atrevido, a personas viviendo en la capital del Imperio Romano, cuya lealtad se supone que debía ser al César. Sí, y eso de hecho nos trae al segundo contexto importante para entender las cartas del Nuevo Testamento: la cultura del Imperio Romano durante el primer siglo. Entonces, Roma reinaba sobre todos los territorios alrededor del mar Mediterráneo. Y ellos formaron su imperio conquistando y esclavizando a sus enemigos, y luego imponiéndoles fuertes tributos. El emperador y su estrecho círculo controlaban todo el poder y las riquezas, y sabían cómo lidiar con las personas que desafiaban el orden social. La mayoría de las personas vivían sin mucho dinero ni estabilidad. Y la cultura romana tenía una jerarquía muy marcada. Los hombres de familias importantes y con dinero y educación podían ascender en la sociedad. Pero las mujeres, los esclavos, los niños y los pobres estaban siempre en desventaja y eran tratados como inferiores. Sin embargo, en una comunidad de personas que amaban a Jesús, todo el mundo era tratado con amor y con la misma dignidad. Sí, en el mundo romano era inaudito que personas de alto estrato social se asociaran con aquellos que estaban por debajo de ellos. Pero los apóstoles dijeron que a través de Jesús, Dios había dado el regalo de su amor a cada persona sin importar su estatus. Así que en este contexto, las cartas eran contraculturales y derribaban las barreras establecidas entre las personas. Exactamente. Y eso nos trae al último nivel de contexto, el contexto situacional de cada carta. ¿Quieres decir los asuntos específicos dentro de la iglesia de cada ciudad que motivaron que se les escribiera la carta? Sí, como la carta de Pablo a los cristianos en Roma. Es una tentación leer esta carta y enfocarnos en toda la teología importante y pasar por alto el por qué Pablo escribió esta carta. ¿Por qué la escribió? Pues llegando al final de la carta, él habla de cómo las leyes sacramentales judías habían traído controversias entre los judíos y no judíos que seguían a Jesús. Lo cual estaba causando divisiones en la iglesia. Y si lees con cuidado, notarás que algunos cristianos con un estatus social más alto estaban tratando con desprecio a los judíos seguidores de Jesús. Y los judíos cristianos le estaban devolviendo el favor, condenando a los cristianos no judíos como si fuesen seguidores de Jesús de segunda categoría. Exacto. Así que todas estas ideas y teología de la primera parte de la carta tenían la intención de abordar esos mismos problemas. Pablo reconoce que los cristianos romanos tienen entre ellos grandes diferencias en cultura, teología y estatus social. Pero él quiere que ellos se den cuenta de que están unidos en la fe en Jesús, quien es el verdadero centro de la iglesia. Bien, excelente. Pero si la carta fue escrita para otra persona, ¿qué gano yo? O sea, yo no vivo en la antigua Roma.
Pues en estas cartas vemos a los apóstoles retando y transformando cada aspecto de la cultura y la vida del primer siglo con las buenas nuevas del Rey Jesús. Y al observarlos, adquirimos sabiduría de cómo esas mismas buenas nuevas pueden también transformar nuestra cultura. Ahora, hay un paso más que nos ayuda en nuestra lectura de las cartas del Nuevo Testamento, y es aprender a seguir el flujo de pensamiento de las cartas de principio a fin. Y de eso es lo próximo que hablaremos. Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para ser sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Hola, ¿qué tal, iglesia? Nos alegra muchísimo nuevamente poder encontrarnos aquí a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Poder estar aquí compartiendo con ustedes ya después de lo que significó estas celebraciones, tanto de Navidad como lo es ahorita del Año Nuevo. Estamos muy contentos, dándole gracias a Dios por todo lo que ocurrió durante este 2022, pero también dándole gracias a Dios por lo que vendrá. Y aunque no sabemos qué ocurrirá durante este 2023, estamos confiados en Dios de que Él tiene cuidado de nosotros. Así que estamos dichosos, felices, poder volvernos a encontrar, poder disfrutar este tiempo para adorar y escuchar la palabra de Dios. Queremos animarles o recordarles de dejar sus reacciones allí a los que están en nuestra transmisión, dejar sus reacciones, dejar sus comentarios, sus saludos, pero sobre todo también compartir la transmisión. Si nos ayudan a compartir la transmisión, pues va a ser de mucha bendición, ya que otras personas pueden conectarse y escuchar este mensaje y bendecirles. Así que les animamos que puedan compartir esta transmisión ahí en sus redes sociales o en sus grupos de WhatsApp, lo pueden hacer, ¿de acuerdo? Así que bienvenidos una vez más a todos los que están aquí compartiendo con nosotros. Queremos dedicar ese tiempo para orar al Señor y también para dar inicio y poder celebrar y adorar el nombre del Señor a través de estos cánticos. Así que quisiera que allí desde sus casas se unieran con nosotros y vamos juntos a orar al Señor. Mi buen Dios, queremos darte muchas, pero muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos permite, Señor, poder reunirnos o estar unidos, Señor, mejor en este mismo sentir, en este mismo propósito, Señor, de poder adorarte, celebrar tu nombre, Señor, y de escuchar tu palabra. Queremos darte gracias por este tiempo, porque hoy, siendo el primer día de este año, podemos decirte, Señor, al mirar hacia atrás, gracias por todo lo que ocurrió, por todo lo que pasó durante este año, pero también queremos estar confiados y seguros por lo que vendrá durante este año, Señor. Así que creo que este es el mejor día y la mejor oportunidad que tenemos para poder adorarte, agradecerte, Señor, y poner nuestra confianza en ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, iglesia, esperamos que juntos podamos adorar y celebrar el nombre del Señor.
acecha Satanás y desmayo en mi interior, si me cubre oscuridad y me agobia el temor, en silencio esperaré, confiaré en ti, Señor. Tu palabra es mi sostén, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Tú mi escudo y protección en peligro y tempestad, si prospera el pecador, como un soplo pasará. Yo sé bien que triunfarás, Satanás vencido está, tu poder me guardará. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Cuán inexplicable amor, no merezco tu bondad, por tu obra de expiación encontré en ti la paz. La batalla terminó, no hay vergüenza ni temor, ya la muerte derrotó. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Mi fortaleza, roca eterna, eres Jesús. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador. Al Cristo regresar,
la espera acabará. Postrados a sus pies, en Él nos saciará. Jesús gobernará y todo nuevo hará. Las lágrimas en alabanzas cambiarán. Oh, cuánto ansiamos ver que vuelva Jesucristo. Nos deleitaremos en el Rey por siempre. Jesucristo, nuestra esperanza es verle regresar. Al Cristo regresar, no habrá más maldición. Su gracia triunfará sobre la transgresión, pues Él restaurará lo que el pecado hirió. Su luz dará gran gozo a todo corazón. Oh, cuánto ansiamos ver que vuelva Jesucristo. Nos deleitaremos en el Rey por siempre. Jesucristo, nuestra esperanza es verle regresar. Al Cristo regresar, la prueba cesará y nuestros galardones Él recibirá. La muerte morirá, su reino acabará, revelará su gloria y gozo eterna. Oh, cuánto ansiamos ver que vuelva Jesucristo. Nos deleitaremos en el Rey por siempre.
Nuestra gloria, Cristo es nuestra esperanza fiel. Nuestra gloria, Cristo es nuestra esperanza fiel. Nuestra gloria, Cristo es nuestra esperanza fiel. No importa si hay penas o felicidad, la luz de su rostro más fuerte será. Bueno, iglesia, nos alegra poder juntos adorar, celebrar el nombre del Señor de esta manera, y aunque no estamos congregados en el mismo lugar, sí estamos unidos en el mismo sentir y en el mismo propósito de poder adorar y celebrar el nombre del Señor. Bien, iglesia, hoy al entrar a la enseñanza, al mensaje de hoy, quisiera que me acompañaran allí en sus casas y vamos a leer ese texto. Hoy hemos hecho, de igual manera como ocurrió hace 8 días, una pausa en nuestra serie que veníamos haciendo nosotros, en la serie de la enseñanza del Sermón del Monte. Y hace 8 días hablamos acerca de la encarnación de Dios. Y hoy también vamos a hablar una enseñanza que está separada de esa serie, pero que creo es fundamental y esencial, sobre todo para los tiempos en los que nos encontramos. Así que quiero compartírsela con ustedes y quisiera que me acompañaran allí en casa y vamos a leer la carta a la iglesia de Filipo, Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 19, ¿de acuerdo? Así que vamos a leer la Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 19. Dice así: Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que el comienzo de la predicación del Evangelio, después de que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún en Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oremos. Señor, queremos darte nuevamente las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos permites poder unirnos en este propósito, que como familia en la fe podamos estar, Señor, escuchando tu palabra y poder escuchar lo que tú tienes para hablar a nosotros y para decirnos a nosotros. Así que queremos darte muchas gracias por ello y pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para que nos guíes a través de esta enseñanza y para que cada uno allí desde sus casas podamos, Señor, comprender lo que tú quieres hablarnos a través de esta tu palabra. Gracias te damos. Nos disponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, iglesia, como bien lo sabemos nosotros, hoy 1 de enero, pues estamos empezando este nuevo año. Y he querido dar el espacio a la serie que veníamos nosotros tratando
para poder hablar acerca de este tema. El título de la enseñanza de la que hoy vamos a estar hablando y en la que muy posiblemente dentro de 8 días vamos a tener 2 partes. Veremos hoy una parte y dentro de 8 días veremos la siguiente parte acerca de este mismo tema y después retomaremos ya nuestra serie que veníamos hablando de la enseñanza del Sermón del Monte. Pero hoy le he titulado a esta enseñanza como una pregunta en la que vamos a ir respondiéndola durante la prédica y es cómo tener contentamiento. Cómo estar contentos, y esta es una virtud que la palabra nos muestra a nosotros o nos habla a nosotros acerca, que deberíamos tenerla nosotros los creyentes. Así que he decidido hacer esta predicación porque por lo regular cuando termina un año e inicia el otro, hay cierta sensación de nostalgia por el año en el que se ha vivido, y también cierto temor o cierta incertidumbre por lo que será este nuevo año. Muchos tal vez tienen proyectos, deseos que quisieran que se cumplieran o que se hicieran realidad. Y pensar de que no se vayan a hacer realidad, esto es lo que tal vez hace que muchos puedan atemorizarse o angustiarse. Otros tal vez cuando finaliza un año y cuando empieza otro año, pueden ver o sentirse que están como en algo incierto, que en este mundo en el que se encuentran tal vez este nuevo año les vaya a traer ciertas tristezas, ciertos agobios y dicen no sabemos qué va a ser durante este año. Entonces estas cosas como que los ponen así como preocupados y algunos tratan de remediarlos con confesiones positivas diciendo no, este año va a ir bien, hay que confesar de que nos va a ir bien. Pero desafortunadamente, iglesia, es que todo esto ha sido mal utilizado incluso por algunas iglesias para estas épocas de fin de año, en el que usted se va a encontrar como muchos desde el mes pasado, en diciembre, empezaban a abundar esos cultos de declaraciones, cultos en los que se hacían decretos para el 2023, cultos en los que hacían actos proféticos para lo que sería el 2023. Otros le colocan nombres y títulos como bien los hacen otras naciones anunciando que este será el año de la prosperidad o que este será el año del crecimiento o que será el año de la multiplicación, etc. Y muchos inventándose cuanta cosa crean que es bíblico y piensan que es bíblico solamente porque al final de la frase dicen en el nombre de Jesús o mencionan a Jesús al final. Y esto, iglesia, sin lugar a dudas es completamente antibíblico. Y no solamente que sea antibíblico, sino que además de ser antibíblico es una manipulación. Y es una manipulación de los temores o las expectativas de las personas. Y en realidad todo eso se convierte en un muy mal fundamento para cada persona y para cada creyente, en el que debe colocar es mejor su confianza en el Señor y su seguridad, colocarla en el Señor y no en algo que haya declarado o algo que haya anunciado, sino en lo que el Señor ha dicho que va a hacer. Así que lo mejor que podemos hacer, iglesia, no es una declaración, no son decretos proféticos, sino colocar toda nuestra confianza en Dios, quien hace que todo coopere para bien en aquellos que le aman, como lo dice su palabra en Romanos 8:28, comprendiendo que Él es soberano y que Él es poderoso para obrar absolutamente en todo. Ahí es donde debe radicar nuestra confianza. Es por eso, iglesia, que hoy quiero compartirles este fragmento de la carta de Pablo que escribió a los filipenses, donde Pablo en estas líneas demuestra un contentamiento o se vuelve como un ejemplo de ese contentamiento que se puede llegar a tener en las circunstancias más adversas o en las circunstancias más difíciles o más complejas en la vida. Es por eso que estos textos nos van a ayudar para convertirse en una guía apropiada en medio de esta sociedad que sin lugar a dudas vive descontenta de todo y vive ansiosa por todo. Y por eso Pablo se termina convirtiendo en ese punto de referencia que sabe cómo gozarse en cada circunstancia, estar libre de los afanes, estar libre de toda preocupación,
ya que su corazón está completamente guardado por la paz de Dios y por el mismo Dios de paz. Así que en estos versículos, iglesia, nosotros vamos a destacar 5 principios del contentamiento, 5 cosas que podemos ver en estas líneas de Pablo en el momento más trágico de su vida, en cómo podía estar contento en una circunstancia como esta. El día de hoy veremos 3, si Dios nos lo permite, y dentro de 8 días veremos las 2 últimas, los últimos 2 principios del contentamiento. Y eso es lo que vamos a hacer, responder a la pregunta, ¿cómo tener contentamiento? Por lo regular, una persona contenta, o mejor, una persona contenta es aquella que confía en la providencia de Dios, y estos serán nuestros puntos que vamos a ver. Una persona que está contenta confía en la providencia de Dios. Una persona contenta se complace con poco. Una persona contenta no depende de las circunstancias. Una persona contenta se fortalece en el poder de Dios. Y una persona contenta se preocupa por el bienestar de los demás. Esto es en lo que nosotros nos enfocaremos, o son los 5 principios que veremos para cómo ejercer ese contentamiento en nosotros a la luz de lo que la palabra nos muestra aquí. Desafortunadamente, muchos, al querer buscar esta virtud, terminan buscándolas en otros lugares, como dice la Biblia, en cisternas completamente rotas. Y esta virtud del contentamiento terminan buscándola en el dinero, terminan buscándola en los bienes materiales, en el reconocimiento. Algunos piensan que pueden estar contentos el día que tengan una pareja sentimental, que van a estar contentos cuando tengan un mejor trabajo, o cuando tengan un trabajo mejor remunerado, donde le pagan mejor. Algunos pensarán que estarán más contentos cuando tengan mayor entretenimiento, o sencillamente esperan encontrar este contentamiento cuando ya no tengan más problemas. Pero desafortunadamente, no tener problemas en un mundo completamente caído y pervertido va a ser completamente difícil. Sí o sí vamos a tener problemas, dificultades, y necesitamos saber cómo enfrentarnos a ellos. Y el contentamiento se fundamenta e inicia primero en una relación correcta con Dios, confiando en su soberanía, confiando en su voluntad. Y la Biblia nos dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Iglesia, si nosotros examinamos un poco el contexto de esta carta, nos vamos a dar cuenta que Pablo expresa una profunda gratitud a la iglesia de Filipo, ya que ellos habían sido la única iglesia que habían sustentado a Pablo económicamente en medio de esta crisis en la que Pablo se encontraba. ¿En cuál crisis? Pues recordemos que Pablo se encontraba prisionero en Roma, estaba encarcelado. Y aunque él vivía en una habitación aparte, pero custodiado por un soldado romano todo el tiempo, Pablo no podía trabajar para su propio sustento, y por el contrario, pues demostraba que necesitaba depender de otros, necesitaba depender de la ayuda de sus hermanos en la fe. Y Pablo, a la espera de ese juicio que se le iba a emitir a él escribe estas cartas a las iglesias, escribe 4 cartas, y una de ellas es la carta a los filipenses. Y Pablo escribe esta carta porque entiende, o mejor, se puede entender, de que su mayor preocupación para Pablo eran las iglesias. Y por eso escribe estas cartas y escribe estas líneas en el capítulo 4, escribe esta línea ya despidiéndose de los filipenses. Pero Pablo en estas líneas empieza a demostrar cierto contentamiento, cierto disfrute en medio de unas circunstancias tan precarias para él. Por eso, iglesia, lo que nosotros veremos el día de hoy, ante lo agobiante que a muchos le pueda parecer este inicio de año, o tal vez muchos con proyectos, ideas, puede parecerles abrumadores, vamos a ver esto y a responder la pregunta, ¿cómo tener contentamiento? ¿Cómo estar contentos? ¿Cómo la Biblia me enseña esos principios? Así que, iglesia, vamos a ver el primero. Y la palabra, el primero lo podemos encontrar en el versículo 10. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad.
Aquí en estas palabras y conectado con todo el relato que Pablo viene haciendo, podemos decir nosotros que la manera de poder tener contentamiento o de estar contentos es confiar en la providencia de Dios. Y es lo que Pablo está relatando en este primer versículo. Me alegré en el Señor de que al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo, porque en verdad antes te preocupabas, pero no habían tenido esa oportunidad para hacerlo. Y tal vez los filipenses encontraron esta vez la oportunidad para poder hacerle llegar la ayuda a Pablo. No sabemos por qué no habían tenido esa oportunidad, pero aquí se vuelve a presentar. Entonces Pablo dice, mire, yo me alegro en el Señor, que así como en un momento lo hicieron ustedes, hace 10 años atrás, lo hicieron, ahora lo pueden volver a hacer y el Señor lo ha permitido de alguna manera para tener cuidado de mí. Y nosotros podemos notar a lo largo de la Biblia cómo Dios usa de alguna manera dos maneras para terminar obrando en la vida de cada uno de nosotros. Y esas dos maneras es la providencia y los milagros. Usted lo va a notar a lo largo de la Biblia que se puede notar cómo Dios opera de esta manera. ¿Qué son, para tratar de definir un poco qué son los milagros y qué es la providencia de Dios? Podríamos nosotros definir un milagro como la intervención de Dios de manera soberana y directa en el mundo natural. Y este termina siendo un acontecimiento tan contrario a lo que es el curso normal de las cosas que no existe ninguna explicación científica o natural para este suceso que ha ocurrido, sino solamente el poder de Dios obrando. No hay explicación natural. Por ejemplo, como vemos en el Antiguo Testamento, la división del Mar Rojo, cuando alguien resucitó, cuando Dios obró, multiplicó, por ejemplo, Jesús multiplicó los peces, los panes, todo esto termina siendo un milagro cuando no tiene una explicación desde el punto de vista del orden natural. Ahora, la providencia que es, la providencia de Dios no es un milagro como tal en el sentido de irrumpir en el orden natural, pero lo que hace la providencia es que Dios toma en cuenta todos los sucesos, todas las eventualidades, todas las palabras, todos los hechos, todas las decisiones, todos los elementos de la vida normal, ¿sí? Dios de manera sobrenatural los acomoda con precisión de acuerdo con el propósito que Él tiene para manifestar o para expresar. Y obviamente, si no es un milagro en el hecho de que no esté rompiendo el orden natural, pero obviamente en lo sobrenatural termina siendo algo milagroso. Y desde que Pablo fundó allá la iglesia de Filipo, en la cual habían demostrado su generosidad, pasaron 10 años hasta que la iglesia pudiera volver otra vez a mostrarle generosidad a Pablo. Y fue cuando llega Epafrodito aquí a Roma y trae una ofrenda bastante generosa de parte de los filipenses. Y obviamente Pablo se goza en gran manera, pero Pablo no se goza por lo abundante de la ofrenda, sino que Pablo se goza por la actitud que tuvo la iglesia de cuidarlo y de cuidarlo durante ese tiempo, así como lo había hecho 10 años atrás cuando Pablo estaba en sus viajes, el ir fundando estas iglesias. Así que esta actitud de Pablo refleja una total confianza en la providencia de Dios, en esa providencia soberana de parte de Dios. Él estaba seguro que Dios en el momento propicio usaría todas las circunstancias a su alrededor para suplir cada una de sus necesidades. Así que Pablo no era alguien que se mostraba temeroso o Pablo no era alguien con una actitud de autocompasión tratando con la intención con la intención de querer manipular a alguna persona o pretender controlar la situación para que le pudieran proveer o le pudieran ayudar, sino que confiaba en la provisión de Dios, en la providencia de Dios. Así que Pablo, por el contrario, estaba contento y sabía que cada situación, cada oportunidad estaba bajo el cuidado de Dios. Miren lo que dijo Pablo en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28. Pablo en el libro de Romanos 8, 28 dice esto: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien,
Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Eso es lo que su palabra nos dice a nosotros, que esta es la mejor manera de entender que todas las cosas terminan cooperando para bien a aquellos que aman al Señor. Y esa es una de las cosas que yo creo que hemos aprendido, no solamente por la experiencia bíblica y personal, sino también porque entendemos, como lo dice su palabra, es que aquellas personas que pretendan controlar sus propias vidas van a terminar completamente frustrados, agobiados, llenos de ansiedad y de preocupación. Pero confiar en la providencia de Dios es fundamental para todo creyente o para toda persona para que pueda descansar en el Señor y poner su confianza en Él. En el libro de los Hechos también podemos ver que nos muestra lo que Pedro y Juan decían cuando estaban ante ese concilio que les obligó que no predicasen más, que no fueran a predicar más. Y Pedro y Juan terminan diciendo estas palabras en el libro de Hechos. Hechos capítulo 4, versículo 27 al 28, dice esto. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Cuando uno aconseja, iglesia, por lo regular a algún hermano a que confíe en la voluntad de Dios, que por lo regular eso pasa. Pastor, mire que pasó esto. Tranquilo, confíe en la voluntad de Dios y que se haga la voluntad de Dios. No, pastor. Pero ¿y qué pasa si ocurre esto? ¿Cierto? Y a veces muchas personas piensan que cuando uno les dice confíen en la voluntad de Dios, pareciera que uno les estuviera diciendo, hermano, espere lo peor que puede llegar a pasar. Espere porque lo peor puede llegar a pasar. Pero en realidad su palabra nos muestra a nosotros que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, que Dios obra providencialmente. Y por eso lo que decía Juan lo que decía Juan y lo que mencionaron Pedro en su momento, dice versículo 20, sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Eso era lo que oraban ellos, Señor. Ellos planearon hacer mal contra Jesús, pero todo esto estaba determinado en tu voluntad. Esa es la providencia de Dios. Por eso yo hago una pregunta, iglesia. ¿Cómo podemos tener temor al dejar que Dios obre su voluntad de manera providencial en nuestras vidas? ¿Por qué preocuparnos o por qué angustiarnos? ¿Por qué llenarnos de temor al dejar que Dios sea el que tome el control de nuestra vida? Si nosotros vemos desde el Antiguo Testamento, podemos ver una historia muy conocida, una de mis preferidas cuando estaba bastante niño, y es la historia de José. Y si ustedes recuerdan esta historia de José, que su padre le dio una túnica de colores y tuvo unos sueños, unas visiones que anunciaban algo profético, esto terminó llenando de odio, de rencor, de envidia a sus hermanos, que terminaron a José o llevando a José, vendiéndolo como un esclavo, pero diciéndole a su padre que se lo había comido una bestia del campo. Así que José es vendido como esclavo, trata de hacerlo mejor, pero llega a la casa de Potifar, la esposa de Potifar lo seduce y él, por mantenerse en santidad, termina huyendo, pero en esa huida deja parte de su ropa y termina esta mujer, la esposa de Potifar, acusándolo. Lo enviaron a la cárcel y pasó mucho tiempo allí. Y es impresionante escuchar esta historia o leerla y decir cada suceso que ocurrió, cada cosa, ¿por qué Dios no lo guardó de todas esas circunstancias malas? No, iglesia, es que Dios estaba obrando providencialmente, usando incluso el mal de sus hermanos, pero Dios lo usó para propósitos buenos. ¿Y cuál era el propósito bueno? Salvar a una nación en la que iba a haber una hambruna completamente grande en tiempos después. Ellos no sabían, ni siquiera José, ni siquiera sus hermanos sabían
que Dios estaba usando todas esas circunstancias para obrar su perfecta voluntad. Y por eso José lo resume muy bien en el versículo 20 de Génesis 50. Mire lo que dice José en Génesis 50, versículo 20. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Para cuidado, ustedes pensaron hacerme mal, ustedes desearon esto, pero Dios lo terminó usando para bien. ¿Y cuál era el bien? Preservar la vida de mucha gente. Sabemos que José salió de allí de la cárcel, ¿cierto? Interpreta los sueños del rey de allí, de Egipto, y este hombre termina siéndolo el segundo al mando de la nación de Egipto. Y José termina administrando sabiamente los años de hambruna y los años de abundancia que vinieron a Egipto, y de esta manera pudo preservar la vida de mucha gente. Todo lo que el hombre había planeado para mal, Dios lo terminó usándolo para bien. Y por eso José concluye que todo lo malo que había pasado en su vida, Dios lo dispuso para bien. Iglesia, no se trata de que todo nos vaya bien en la vida, sino que incluso lo malo, Dios lo puede utilizar para bien. Mira, iglesia, no hay nada que se salga de los planes de Dios. Usted debe saber que Dios puede usar tanto el mal de sus enemigos, como Él puede usar el mismo mal de Satanás para manifestar en nuestras vidas su voluntad, sus propios planes, su buena voluntad. Dios puede usar el mal de las personas, incluso el mal del mismo Satanás, para convertirlo para bien. Por ejemplo, permítanme mencionarles estos ejemplos. Dios puede usar el mal de nuestros enemigos, y un ejemplo de ellos es Jesús mismo. Mire lo que dice Jesús en Juan capítulo 19, versículo 9 al 11. Jesús dice esto en Juan 19 del 9 a 11. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó: ¿de dónde eres?, le preguntaba a Pilato. Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. ¿Por qué no me hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo, mire las sabias palabras de Jesús: no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. En otras palabras, Jesús no estaba para nada intimidado ante el poder de Pilato, no porque Pilato no tuviera poder para hacer lo que dijo que podía hacer, que podía dejarlo en libertad o crucificarlo. Claro que Pilato tenía ese poder, pero Jesús no se sintió intimidado ante el poder de Pilato. Tampoco Jesús se sintió intimidado de que Pilato quisiera utilizar ese poder para mal. Lo que Jesús hizo fue confiar de que si este hombre tenía cierto poder para hacer esto, aunque él planeara hacerlo mal, sabía que ese poder se le había concedido desde lo alto. O sea, Dios era el que estaba al verdadero control de esa circunstancia. Y Dios lo había planeado para bien. Dios había concedido de que Pilato tuviera ese poder, aunque él lo planeó para mal, Pilato, pero Dios lo había hecho así para manifestar su buena voluntad. Y esto es lo hermoso, iglesia, que Dios puede usar la misma maldad de los hombres y el poder que los hombres pueden llegar a tener, Dios la puede usar para sus propósitos. Otro ejemplo, o mejor, un ejemplo de cómo Dios puede usar incluso al mismo Satanás para obrar para bien en nuestras vidas. Y mire lo que dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. 2 Corintios 12, 7 dice esto: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, dice Pablo, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne. Y mire lo que dice: un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Uno se hace una pregunta aquí. Si es un mensajero de Satanás, ¿por qué este aguijón iba a ayudar a que Pablo no se volviera orgulloso? Si fuera Satanás, él quisiera que nosotros nos volviéramos orgullosos. Pero mire lo que dice Pablo en el versículo 8. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara.
Nótese que Pablo entiende que el poder no está en Satanás. Era un mensajero de Satanás, así que él no fue a pedirle a Satanás que por favor ya no enviara más a este mensajero. No. Él entendió que el poder lo tenía Dios, por eso fue y oró al Señor que se lo quitara. Y cada vez él me dijo, dice Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Maravillosas palabras, en el que una persona entiende quién tiene verdaderamente el poder. Y aunque esto, el mismo enemigo lo planeó para destruirme, Dios lo está usando, uno, para no enorgullecerme, y lo está usando para que yo dependa de su gracia. Y dice Pablo, por eso voy a hacer alarde de mis debilidades. Es maravilloso cuando entendemos y confiamos quién es el que tiene el verdadero control, iglesia, en medio de todo, que es nuestro Señor. Y por eso esto es lo que hace Pablo y confía en lo que Dios está haciendo. Un creyente encuentra contentamiento, iglesia, encuentra gozo, plena satisfacción cuando entiende quién es el que tiene verdaderamente el control, y es Dios. Y sabe que lo bueno, Él no tiene pensamientos de mal para con nosotros, y su voluntad es buena, es agradable y perfecto. Por ende, podemos confiar que todo lo que Dios haya planeado o haya permitido en nuestras vidas, lo hace con propósitos buenos para nosotros. Gloria al Señor por ello. Esto es lo que nosotros podemos entender. Permítanme mencionarle cuál es la segunda razón para tener contentamiento. La segunda razón para tener contentamiento es estar satisfechos cualquiera que sea su situación. Es que podemos estar satisfechos cualquiera sea su situación. Cualquiera que sea la situación, debemos estar satisfechos, sea lo que esté ocurriendo en nuestras vidas. En el versículo 11 lo podemos notar. No que hable porque tenga escasez, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo estaba contento cualquiera fuera su situación. Y es interesante que Pablo haga esta aclaración a los filipenses, y la hace obviamente para que los filipenses no malinterpreten las propias declaraciones de Pablo en el versículo 10, porque Pablo no quería que pensaran que tal vez él hablaba por su necesidad, sino que él agradecía completamente esa generosidad que los de la iglesia de Filipo habían tenido. Es más, por eso él dijo que había aprendido a contentarse cualquiera que fuera esa situación. Y podemos nosotros saber, iglesia, como lo mencioné al inicio, que la situación de Pablo era extremadamente difícil. Pablo, y a pesar de que era extremadamente difícil, Pablo no estaba ni descontento, ni había perdido su gozo. A Pablo no le importó que él fuera un prisionero, que él viviera en un lugar pequeño, que estuviera encadenado a un soldado romano, ni que subsistiera con alimentación muy escasa. Nada de eso afectó su contentamiento, porque estaba satisfecho con lo poco que tenía. Su contentamiento no menguaba por causa de esas privaciones materiales. He aprendido a estar contento si tengo mucho, si tengo poco, es lo que dice en el versículo siguiente. Iglesia, nosotros por lo regular nos encontramos en una sociedad que cada vez más desea tener más y más. Y no desean aquello que necesitan, sino que quieren conseguir precisamente lo que desean, caprichos en su vida. No se contentan con lo mucho que pueden tener, pues mucho menos se van a poder contentar cuando tienen poco. Y las personas por lo regular no hacen la distinción entre una necesidad y un deseo. En la práctica, casi que todo se ha convertido en una necesidad. La gente empieza a decir, es que necesito un mejor empleo, es que necesito un auto más grande, es que necesito una casa más grande, o necesito esto. Algunos incluso han llegado a decir, bueno, antes de yo tener un compromiso
con una persona, necesito tener relaciones sexuales para saber a qué me estoy comprometiendo. Y así, cuanta más ejemplos podemos tener nosotros acerca de aquellas personas que confunden sus deseos con una necesidad. Es que necesito tal cosa, cuando a veces en realidad no es una necesidad. Y esto es un ejemplo de que el corazón del hombre es insaciable. Por mucho que el hombre pueda llegar a tener, siempre deseará algo más. Por mucho que el hombre pueda tratar de abarcar, siempre su corazón deseará más y más. Y por eso nos encontramos personas infelices, personas que no están contentas. El libro de Proverbios lo dice, 27:20. Así como la muerte y la destrucción nunca se sacian, el deseo del hombre nunca queda satisfecho. Usted encuentra personas a veces muy famosas que dicen: yo quiero lograr esto, y como si fuera su objetivo de vida encontrar ese pináculo, el éxito que quiere llegar a alcanzar. Cuando llega y lo alcanza, se dan cuenta que siguen siendo igual de vacíos que antes. Que por mucho que logren alcanzar o llegar, no van a encontrar plena satisfacción en su vida. Así que, iglesia, nosotros debemos tener mucho cuidado cuando nosotros queremos solamente pretender saciar los deseos de nuestro corazón. Lo triste es ver que muchos han hecho a veces también de las iglesias un lugar donde el hombre termina siendo el centro, donde Dios termina convirtiéndose como en el genio de la lámpara de Aladino, que viene a cumplir nuestros deseos, nuestros caprichos. Y es que, iglesia, el problema también es que muchos terminan acudiendo a esas iglesias y a veces buscando esas predicaciones solamente porque van a satisfacer esos deseos que nosotros buscamos. Queremos enseñanzas que nos gusten y que nos hablen de aquello que a nosotros nos gusta. Queremos enseñanzas que nos digan que nosotros lo podemos lograr, que tú eres exitoso, que tienes un potencial en tu vida, que lo vas a poder lograr. Pero esto es muy, muy, muy triste, iglesia. Que nosotros terminemos viendo que hayan congregaciones en que no sean teocéntricas, sino que son más antropocéntricas. Hacen al hombre el centro de la iglesia. Y Dios queda sencillamente como aquel que viene a satisfacer deseos, a cumplir caprichos. Mire el consejo que Pablo le dijo a Timoteo en la carta a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 5. 2 Timoteo 4, del 1 al 5 dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Dice Pablo: te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Versículo 3. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a los otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. No podemos hacer de las iglesias un centro de satisfacción personal, ni hacer de nuestras predicaciones motivaciones humanistas, cuando la Biblia nos enseña que debemos aprender a negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Cristo. Y si se trata de adoración, la verdadera adoración, dice la palabra, es que presenten vuestros cuerpos en sacrificio santo y vivo al Señor. Necesitamos que nuestras iglesias y nuestras predicaciones sean teocéntricas para que la gente entienda de alguna manera que deben confiar es en el Señor, independiente de las circunstancias. El hombre no tiene que ir a buscar que todas las circunstancias salgan a bien. Haga lo que está en su posibilidad, pero nunca dependa de las circunstancias,
porque habrá momentos de abundancia y habrá momentos de mucha escasez. Y el verdadero contentamiento, iglesia, solamente proviene de Dios. Y Dios faculta a los creyentes para estar completamente satisfechos y tranquilos en medio de cualquier situación. Y por eso Pablo sabía que el fin último del hombre no consiste en satisfacer sus propias necesidades, sino que el fin último del hombre, ¿cuál es? Glorificar al Señor, iglesia. Y Pablo lo dijo también allí en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 7 al 8, dice Pablo: después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos con ello. Sea cual sea nuestra situación, estemos contentos cualquiera que fuera la situación. Así que esto es lo que Pablo está evidenciando allí. Uno de los pasajes que también encuentro en la palabra de Dios acerca de la providencia de Dios y acerca del contentamiento e independientemente de las circunstancias es cuando Jesús lo dice en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, Jesús le dice esas palabras en el versículo 25 y en el versículo 31 al 33. Mire lo que dice Jesús. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Y dice versículo 31, así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos, qué ocurrirá este 2023. Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Entonces, ¿qué va a hacer el creyente? Busque el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleve una vida justa y les dará todo lo que necesita. Ese es nuestro Señor. Y Jesús aquí no nos promete que Él nos cumplirá ciertos caprichos y deseos. Aunque a veces en su infinita generosidad y en su bondad el Señor a veces concede ciertas cosas que no necesariamente son una necesidad, pero satisface ciertos deseos en nosotros, pero porque confiamos, como dice un salmo, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y muchos malutilizan esto pensando que Dios como que va a cumplir todos los deseos de mi corazón. No. Cuando tú encuentres cada vez más plena satisfacción en el Señor y tu única preocupación es el Señor, Dios podrá conceder a veces ciertos deseos en nuestro corazón. Pero Jesús está diciendo acá que Él cumplirá y saciará todas nuestras necesidades. Así que debemos descansar en su providencia, debemos descansar en su soberanía, en su omnisciencia. Y lo maravilloso es que Él sabe que cuáles son cada una de esas necesidades que nosotros tenemos, iglesia. Dios no es un Dios desinformado de nuestras necesidades. Él conoce todo y cuánto necesitamos. Por tal motivo debemos descansar en quién es Él, iglesia. Así que podemos tener contentamiento al confiar en la providencia de Dios. Podemos tener contentamiento al no depender de las circunstancias o las situaciones a nuestro alrededor. Y como tercero, iglesia, debemos o podemos tener contentamiento cuando nosotros no dependemos de las circunstancias. En la anterior era que estemos satisfechos sea cual sea nuestra situación. Y ahora en este es que no dependamos entonces de esas circunstancias. Estamos satisfechos en cualquier situación y tampoco yo voy a esperar el momento oportuno para entonces poder llegar a hacer algo, sino que confiamos es en el Señor. Dice Pablo en el versículo 12 de ahí de Filipenses 4. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad, dice Pablo. ¿Sabe qué es lo interesante en estos versículos? Es que Pablo menciona dos veces el sé, ¿sí? Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Si ustedes van al original en el griego, esta palabra sé es oída, así es como se dice en el original. Y según el diccionario Vine, nos traduce esta palabra en un verbo que es entender.
En otras palabras, lo que Pablo nos muestra es que nos dice que por medio de esas experiencias, de su madurez espiritual, había entendido y por eso ahora sabía cómo vivir por encima de las circunstancias y a no permitir que esto afectara su contentamiento. O sea, Pablo dice, tengo el conocimiento, ya sé cómo vivir. ¿Y por qué sabía? Porque había madurado espiritualmente, porque había cada día más conocido al Señor, y por la misma experiencia de todas las circunstancias que había tenido. Y Pablo dice, yo sé, yo ya entiendo cómo vivir es vivir en abundancia y vivir en escasez. Y yo creo que eso se convierte en una lección para todos nosotros, para todos los creyentes, que nos indica que las circunstancias son la amenaza más grande que tenemos nosotros para el contentamiento. Cuando nosotros esperamos las oportunidades precisas o las circunstancias precisas y cuando llegan esas circunstancias difíciles, pues nosotros vamos a terminar perdiendo nuestro contentamiento. Pero debemos entender, por lo que la palabra nos dice, porque sabemos quién es Dios, por la experiencia misma, por la madurez espiritual que hemos adquirido, que Dios está al control y nada de esto nos puede robar el gozo en el Señor. Quiero mencionar estas dos cosas. Dice Pablo, sé vivir en pobreza. Y otra de las cosas que debemos notar en esos textos es esto. Y no solamente dice sé vivir en pobreza, sino que tener hambre también menciona más adelante. Después dice como de sufrir necesidad. O sea, menciona 3 palabras ahí de momentos críticos. Sé vivir en pobreza, en tener hambre y como de sufrir necesidad. O sea, Pablo había pasado por esas adversidades difíciles, había tenido la experiencia de pasar por todo esto. Y por eso nosotros no podemos ver que Pablo se pueda llegar a comparar, ¿cierto? Como algunos maestros cristianos, entre comillas, de ahora. La vida de Pablo no era una demostración del evangelio de la prosperidad. Y algunos dicen, bueno, pero es que si eres el hijo de Dios debes vivir próspero. Bueno, ¿y por qué la vida de Pablo no refleja esto? Porque algunas circunstancias no están reflejando en Pablo esto. ¿Y qué me dice de Juan el Bautista? ¿Y qué me dicen de todos los apóstoles que murieron martirizados? Y si miramos los profetas del Antiguo Testamento, entonces no eran hijos ellos de Dios. No, sencillamente que hemos camuflado los deseos humanos en el Evangelio. Los hemos metido, los hemos incluido ahí. Pero Pablo había pasado por muchas circunstancias. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 11 del versículo 23 en adelante. 2 Corintios 11, 23 dice, no son siervo de Cristo. Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido por mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En circunstancias distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con vara, una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Enfrenté peligros de hombres que afirmaban ser creyentes, pero que no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada de qué comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que demuestran lo débil que soy. Dios, el Padre nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. Cuando estuve en Damasco, el gobernador bajo el mando del rey Aretas puso guardias en la puerta de la ciudad para atraparme. Tuvieron que descolgarme en un canasto por una ventana en el muro de la ciudad para que escapara de él. Notan que Pablo no es el reflejo de lo que ahorita muchos líderes cristianos dicen, que los hijos de Dios deben vivir prósperos, que por qué el pastor no puede tener semejante carro, por qué no puede tener esta mansión, no puede tener un avión privado. Si nosotros cogiéramos a Pablo y a los demás
siervos de Dios bíblicos que están en la Biblia, y lo colocáramos bajo esta vara que están midiendo muchos ahora, entonces estos no serían hijos de Dios. Pablo pasó y Pablo no era un reflejo de ser próspero. La gente cree que aquellas personas que tienen ciertas apariencias de prosperidad dicen, uy, esto debe ser de parte de Dios, porque si prosperan, si esta iglesia es así y tiene tantas cosas, es porque debe ser que proviene de parte de Dios. Pablo dijo capítulos antes, 2 Corintios 4, 17 al 18, dice esto: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Todos estos sufrimientos constantes y tan particulares allí en la vida de Pablo fueron usados de parte de Dios de una manera providencial para enseñarle a superar todos estos eventos trágicos en su vida y a poner su mirada en las cosas verdaderas. En lo que dice Pablo, ponemos las cosas en lo que no se ve, en aquello que es eterno. Y ahí pongo mi mirada. Nótese que Pablo entonces no estaba colocando su mirada en todo lo trágico que había pasado. Pablo dijo, todo esto me enseñó para colocar mi mirada en lo eterno. En el libro de Colosenses también lo dijo. Colosenses 3, capítulo 3, versículo 1 y 2. Ya sé que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo. Pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo se ha sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo lo que está diciendo es, mira, no pongan la mirada en sus circunstancias. Puede ser de que estés pasando por un año muy crítico. Puede ser que estés pasando por unas circunstancias muy críticas, pero no pongas tu mirada en las circunstancias, no dependas de tus circunstancias, sino pon la mirada en lo que es eterno. En Él debe poner la mirada. ¿Por qué, iglesia? Porque estas circunstancias difíciles a muchos puede robarles el contentamiento. Y si ponemos nuestra mirada en lo que es verdadero, en lo que es eterno, nuestro gozo, yo creo, como lo dice la palabra, perdurará. Pero ¿sabe cuál es otro gran problema que Pablo dice en este versículo? Es que él dice, sé vivir en prosperidad, estar saciado y tener abundancia. Pablo decía, 3 palabras usó para reflejar circunstancias difíciles y ahora está utilizando 3 expresiones para reflejar la abundancia y en los momentos en los que había estado bien. Y Pablo es lo que dice. Ahora, cuando hablamos de esto, no estamos refiriendo a unas circunstancias espirituales, sino que eran físicas, eran necesidades físicas lo que Pablo tenía. Y Pablo entonces dice, yo he aprendido también a vivir en abundancia y a vivir en prosperidad. ¿Por qué, iglesia? Porque si dejo que las circunstancias buenas en mi vida terminen, digámoslo, afectando demasiado en mi vida, pueden terminar llevándonos o desviándonos de nuestro verdadero camino. Mire lo que Pablo dijo a Timoteo y mencionó que el problema que puede haber cuando hacemos de las riquezas el centro de nuestra vida y hacemos de las riquezas la mayor ambición de nuestras vidas a tal punto de amar el dinero, los bienes materiales y hacerlo lo más importante. Dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 6 versículos 9 al 10, dice Pablo, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Es un gran problema, iglesia, que se puede notar no solamente en nuestra sociedad, pero a veces en las iglesias, que mucha gente tiene demasiada ambición y una ambición insaciable detrás del dinero. Y la Biblia nos dice que debemos tener mucho cuidado cuando tenemos esa ambición insaciable,
porque podemos caer en deseos necios, dice la Biblia, y dañinos, que van a terminar ¿en qué? En ruina, y van a terminar en destrucción. Es por eso que Pablo nos motiva, y obviamente el Espíritu Santo a través de estas palabras del Pablo, y nos hace la precisión de que el problema no es el dinero. Dios puede bendecir a una persona en sobreabundancia. Usted mira en el Antiguo Testamento, muchos personajes bíblicos fueron muy adinerados. Abraham era uno de ellos. Isaac era uno de ellos, muy adinerado. Y Dios había provisto esas riquezas para ellos. Como también habían habido algunas personas en escasez, profetas con mucha escasez, pero Dios les había provisto a ellos en medio de esa necesidad. El problema no es el dinero, sino el problema es cuando amas demasiado el dinero. Y esto es lo que lleva a muchas personas a desviarse de la fe, y esto le ha producido mucho dolor. ¿Cómo yo puedo saber de que estoy amando demasiado el dinero? ¿Cómo puedo dejar que una situación abundante en mi vida me pueda llevar a un descalabro tenaz? En alguna ocasión, un amigo cercano estaba en una de las mejores etapas de su vida, económicamente hablándolo y materialmente hablándolo. Había conseguido algunos negocios, le estaba yendo muy bien, pero en determinado momento se empezó a estresar demasiado. Recuerdo en algunas palabras que le mencioné y le dije, esa misma bendición se ha convertido en una prueba para su vida. Porque terminas enamorándote tanto de esa bendición y terminas haciendo del dinero el objeto de tu búsqueda, que no termina siendo Dios. Y terminas entonces llenándose de tanta preocupación y, como dice la Biblia, desviándose de la fe y produciendo mucho dolor. ¿De qué manera, pastor, yo puedo saber si mi corazón se está desviando y no está amando al Señor, sino que está amando al dinero? Hay muchas alertas y muchas maneras que podríamos nosotros notar cuando nuestro corazón se está desviando. Una de ellas es que aquellas personas que aman el dinero están tan preocupadas en hacer riquezas que a estas personas no les importa cuál sea la vía, para llegar a ese objetivo. No les importa. No le importa, lo que les importa es el fin, no el medio. Y entonces justifican el medio por el fin que van a tener. Pero los creyentes, nos dice la palabra, que nosotros incluso debemos hacer del dinero una recompensa cuando lo buscamos honestamente y lo buscamos correctamente. Pero no pretendemos que el fin termina justificando los medios en este caso. También podemos ver, en segundo lugar, que los que aman el dinero nunca tienen lo suficiente. ¿Se acuerdan de este pasaje? Creo que está en Lucas, este rico insensato que decía: ¿qué haré con todo lo que tengo? Voy a destruir estos graneros y haré uno más grande para seguir metiendo más y seguir metiendo más. No se saciaba con lo que tenía, sino que quería construir más y tener más y tener más. Una persona que ama el dinero es una persona que por lo regular va a ostentar demasiado, a presumir mucho de ese dinero. Cuando una persona presume demasiado y ostenta acerca de ese dinero, es porque sin lugar a dudas su corazón está muy ligado a él. También podemos nosotros notar que una persona que ama el dinero le cuesta demasiado darlo, le cuesta demasiado soltarlo, le cuesta demasiado ser generoso. Y solamente quieren utilizar el dinero para su propia satisfacción. Y aquí entran muchos creyentes que a veces en la misma iglesia o a veces a los hermanos que están pasando alguna necesidad les cuesta ser generosos, les cuesta soltar de él. Tal vez otra razón de las personas que aman el dinero es aquellos que desafortunadamente terminan pecando para poder obtenerlo. Terminan haciendo entonces trampas con sus impuestos, terminan entonces hurtando en el trabajo, robando y transgreden sus propios principios por causa del dinero. Y eso deja ver un corazón que sin lugar a dudas no ama a Dios, no ama la justicia, no ama la verdad, sino que termina amando el dinero. Y por tal razón, iglesia, el Señor nos pide que en nuestro corazón no puede haber cabida para dos amos. En nuestro corazón no puede haber cabida para dos señores. No podemos hacer del dinero un señor y pretender seguir amando al Señor. Dice Mateo 6:24, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro.
será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Así que, iglesia, nosotros podemos concluir de ese punto que no podemos depender, que no debemos nosotros depender de las circunstancias a nuestro alrededor. Nosotros debemos aprender a vivir tanto en abundancia como en escasez. El creyente confía en Dios cuando está en escasez, pero no deja que su corazón se desvíe cuando tiene abundancia en su vida. Confía en la providencia de Dios. Y confiar en la providencia de Dios no es depender de las circunstancias, sino que confía en que Dios está obrando independientemente de las circunstancias. El creyente sabe cómo vivir porque entiende que Dios es quien está al control. Iglesia, 3 principios hemos visto nosotros para estar contentos, para contentamiento. Confiar en la providencia de Dios, estar nosotros satisfechos cual sea nuestra situación y no depender de las circunstancias. Son 3 cosas que debemos verla. Dentro de 8 días veremos las siguientes 2. Pero quisiera, iglesia, decirles esto porque me preocupa no solamente para mis hermanos en la fe, sino que también me preocupa por aquellas personas que no pueden experimentar este gozo tan maravilloso a la hora de depender del Señor, de experimentar estos beneficios tan maravillosos en aquellos que hemos venido en arrepentimiento y fe delante del Señor. Es por eso que yo les animo a aquellas personas que puedan entender que en el Señor no solamente puede encontrar a alguien que va a proveer, sino que pueden encontrar a alguien que puede resolverlos o sacarlos del problema más grande que pudieran llegar a tener, y es una separación total con nuestro Señor. Necesitamos venir en total arrepentimiento y confiar en el único Dios que es soberano y que es poderoso para obrar en nuestras vidas. Necesitamos venir. Y esta sea la oportunidad que usted venga en total confianza y rinda su vida al Señor y clame al Señor que obre en su corazón y transforme su vida. Solo en Cristo usted puede encontrar plena satisfacción en su vida y el verdadero contentamiento para su vida diaria. Iglesia, espero que estos 3 primeros principios nos ayuden a confiar plenamente en el Señor y a saber que nuestro gozo depende de Él y no de nada más. Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, por este tiempo en el que tú nos has permitido poder, al estar unidos en este mismo sentir. Gracias por tu palabra, porque nos edifica, nos fortalece, nos exhorta, Señor, a nosotros y nos impulsa a poner nuestra confianza en ti. Oro por aquellas personas, Señor, que al escuchar esa transmisión y al escuchar este mensaje, sus corazones los impulse, Señor, a venir en total arrepentimiento y fe delante de ti. Que esa transformación que tú has hecho en ellos les impulse, Señor, a venir rendidos delante de ti. Y oro para que seas tú, Señor, transformando cada vez más su vida y llevándolos a la santidad como tu palabra nos enseña a nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Bendigo esta iglesia y oro para que este año, para que este inicio de año pueda ser un año en el que podamos colocar nuestra confianza en ti, no en las circunstancias, sino saber que tú obras providencialmente en nosotros y obras milagrosamente en nosotros. Así que te damos muchas gracias, Señor. Bendice esta hermosa iglesia y ayúdanos a estar confiados plenamente en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, espero que esta enseñanza y esta palabra haya sido de bendición, de edificación. Queremos recordarles dentro de 8 días, que será 8 si no estoy mal, el 8 de enero, también estaremos de manera virtual. Así que no estaremos todavía presencial, pero esperamos que ya dentro de 15 días sí podamos estar, si Dios nos lo permite. Así que los esperamos dentro de 8 días también por este mismo medio, por nuestras redes, para que podamos estar de manera virtual, ¿de acuerdo? Y estar aquí compartiendo juntos, celebrando el nombre del Señor. Y allí en esta fecha, pues ya más adelante le podemos ir indicando el inicio de nuestra reunión, en nuestra oración en las mañanas, retomando
después de estas festividades y retomando también nuestra clase los viernes, retomando los ayunos. Todo esto les estaremos anunciando, ¿de acuerdo? Pero nos alegra que hayan podido estar con nosotros. Recuerde dejar sus reacciones, sus comentarios, compartir la transmisión y ser de bendición para otras personas. Iglesia, les apreciamos mucho y oramos al Señor para que ese sea un año en el que podamos confiar en Dios plenamente y por ende sea un muy buen año al saber que ponemos nuestra confianza en Él. Un fuerte abrazo, iglesia. Dios me les bendiga. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.